Mis queridos peregrinos, estamos hoy en Jerusalén y como ven tenemos la explanada del templo detrás de nosotros porque hoy tenemos ahí nuestra reflexión evangélica. Segundo taller, el día de hoy, 5 de octubre, vamos a preparar nuestros corazones para ver por dónde nos guía Gaby y por dónde les guío yo. Esperamos que todos juntos con la luz y el acompañamiento del Espíritu Santo. Vengan con nosotros, vamos a la explanada del templo. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño, y eso es lo que va formando como él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano que a pesar de lo vivido nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Cada vez que yo te busco con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname, sáname de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Querida familia de Magdala, bienvenidos al día 2 de nuestra peregrinación de sanación. Hoy es el taller número 2, así que estamos felices de estar aquí contigo hoy martes. Bueno, pues con todas las ganas de continuar en este proceso. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el día de ayer? Espero que todo lo que hemos platicado, lo que platicamos ayer y de eso, pues empiece a por ahí a mover nuestro corazón y empecemos a caminar juntos. Así que bueno, pues vamos a seguir hoy con este día maravilloso, este día número 2, y me encanta porque pues ahorita vamos a hablar de Jesús que es nuestro médico de nuestro corazón, de nuestra alma, ya lo platicábamos, pero hoy vamos a hablar por qué Él puede
transformar y conocer completamente todo lo que somos, porque a veces mucha gente que en diferentes talleres o pláticas que he dado, me dicen, es que yo esto no se lo quiero enseñar a Jesús, yo esto a lo mejor no lo platico con él. Y esa es la parte fundamental de la sanación. La parte principal es abrir completamente todo lo que hay en nuestro corazón con él, porque él ya lo conoce y él conoce todo de nosotros, incluso más que nosotros mismos. Yo te puedo compartir que en mi propio proceso de recuperación y sanación interior, a veces pues uno no se acuerda de cosas o es difícil ir uniendo esas piezas de nuestro corazón, pero como él ya las conoce y él conoce nuestra vida y todo lo que hemos vivido y conoce todo de nosotros, Jesús, si se lo pedimos, si le pedimos que nos lleve a todos los rincones de nuestro corazón y que podamos recordar lo que necesitamos para sanar, él lo va a ir haciendo día a día. Incluso hay momentos donde a lo mejor después del taller, en alguna canción, viendo una película, Dios obra a través de tantas cosas para sanarnos, pero él quiere que le demos todo nuestro corazón. Así que hoy vamos a platicar de eso, de cómo Jesús conoce tu historia, conoce nuestra historia. Él conoce todo lo que somos, Él conoce todo lo que vivimos. Él ha estado con nosotros en cada momento, en cada segundo, en cada pensamiento, en cada circunstancia. Entonces, es muy importante que vayamos con Él con toda la confianza, con toda la apertura, con todo el amor, con toda la entrega y sobre todo con todo nuestro corazón, porque Él de nosotros es lo único que quiere, nuestro corazón, para sanarlo, transformarlo, para llevarlo a la plenitud del amor, de su presencia, porque ahí está la plenitud de nuestro corazón. Pero si nosotros por pena, por vergüenza, por miedo o por cualquier circunstancia que tú pudieras sentir que te diera como pena y quieres guardar algunas cosas, pues es que Jesús conoce todo de ti, conoce toda tu historia y ha estado contigo siempre. Y incluso conoce más de ti que tú mismo. Parte de esto que te decía que hablábamos ayer, un poquito cómo a veces esta primera etapa del proceso de sanación es ir como identificando, recordando, incluso analizando, trabajando, ¿no?, en los recuerdos, trabajando en asociar las emociones que tenemos. A lo mejor hay emociones que hoy tienes que no sabes de dónde te vienen, miedos que no tienes ni idea por qué los tienes, o una ansiedad y una angustia que sientes y que dices, bueno, es que, pues no sé, todo el tiempo tengo miedo, o cualquier emoción. A veces es difícil el proceso de ir conectando, ¿no?, nuestras emociones, nuestros recuerdos, incluso recuerdos y sobre todo los dolorosos que nos cuestan a veces mucho más recordar. Pero cuando vamos entendiendo y vamos profundizando en que Jesús conoce tu historia, que la conoce mucho más de lo que tú la puedas llegar incluso a conocer o a entender, te da mucha tranquilidad. Y sabes que si te acercas a Él y le abres tu corazón y le dices, quiero que me ayudes a recordar, quiero que me ayudes a armar este rompecabezas de mi corazón, a entenderme a mí mismo, a recordar e identificar dónde a lo mejor tengo heridas solamente para sanarlas, solamente para decir yo al entender, al comprender y a identificar, las podré sanar, las podré trabajar.
me dará incluso paz darme cuenta de saber, bueno, estas emociones se conectan con esto, o a lo mejor estos pensamientos o estas actitudes, incluso estos pecados, estas cosas que no puedo dejar de repetir, estas acciones que no puedo dejar de repetir, incluso los patrones de conducta. Todo tiene que ver con lo que somos y lo que es nuestra historia. Y principalmente, y lo vamos a ir viendo, nuestra historia en la infancia. Nuestra historia, ¿por qué? Porque en la infancia, desde que nacemos, lo platicábamos ayer, desde que nacemos hasta los 12 años, que es aproximadamente la etapa de la infancia, es donde se configura, por así decirlo, de una manera muy práctica, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra psique, todo lo que somos. La configuración principal es en la infancia. Todo lo que va a configurarse, lo que sentimos, muchas de lo que hoy somos, tiene mucho que ver con lo que vivimos en la infancia. A veces nos cuesta recordar, a veces no recordamos, a veces nos duele, a veces no queremos incluso recordar. Pero si vamos con Jesús y sabemos que Él conoce nuestra historia, que Él sabe dónde están nuestras heridas, que Él sabe cuál es nuestra verdad y que Él sabe las cosas que nos han afectado, que nos han herido en la infancia, o tal vez áreas en nuestra historia ya de adultos donde nosotros nos hemos equivocado y por nuestras propias heridas hemos herido a los demás. Él conoce todo lo que hacemos. Él conoce nuestros pensamientos. Todo lo que somos, Él lo conoce. Entonces, parte de este inicio del proceso es que cuando tú vayas a la presencia, a orar con Jesús, a hablar con Jesús, hables a través de tu historia, hables a través de pedirle: Jesús, ayúdame a conocerme, ayúdame a identificar mi historia, ayúdame a entender en qué punto estoy herida, en qué punto herí, en qué punto me lastimaron, en qué punto a lo mejor se me rompió el corazón. Y yo te aseguro que poco a poco Jesús va a ir obrando en tu corazón, en tu alma. Y vas a poder sentir también una paz de poder compartir con Él todo lo que eres, toda tu historia, y que no tienes que ocultarle nada a Él, porque Él te ama así como eres, así te ama con todo lo que has vivido, te ama infinitamente. Entonces, la primera parte es que también entiendas y que veas que Jesús conoce tu historia completamente. Y aunque tú no te acuerdes o te cueste trabajo recordar, Él sí la sabe. Y si te acercas a Él y le pides que te ayude a recordarla y que te ayude a identificarla para sanar, yo te aseguro que poco a poco empezarán esos milagros, que puedas empezar a recordar y a conectar con las cosas que dañaron tu corazón. Y recuerda, es para sanar, para transformar nuestro corazón. Otra de las cosas, bueno, pues Jesús conoce tus emociones, todo lo que has sentido hasta el día de hoy, todo lo que sientes hoy mismo, todo lo que sentiste de niño, todo lo que has sentido en todas las diferentes etapas, todos los días. Es muy importante conocer nuestras emociones. Cuando conocemos nuestra historia y las vivencias y las experiencias, que siempre una vivencia, recuerda, y esto va a ser siempre, una vivencia y una experiencia siempre está ligada a una emoción, ¿verdad? A lo mejor ahorita estamos teniendo la experiencia de este retiro, de esta peregrinación, de este taller. ¿Y qué sientes? Sientes a lo mejor alegría, sientes pues emoción, te sientes motivado, ¿verdad? Entonces, cada experiencia que vivimos diariamente en nuestra vida está
ligada completamente a una emoción. Entonces, para nosotros también volvernos personas con autodominio propio, que incluso es un fruto del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver muy adelante de estos talleres, que es un fruto, la mansedumbre. También tenemos que conocernos, también tenemos que identificar nuestras emociones a lo mejor predominantes. Habemos personas que podemos tener a lo mejor un tipo de emociones más predominantes. Hay gente que dice, bueno, es que yo normalmente me siento con mucho miedo o siento como mucha tristeza, mucho dolor, mucha melancolía, o soy una persona que constantemente me siento culpable por todo, sin incluso haber tenido la culpa. O soy una persona que constantemente estoy enojada y me enojo de todo y estoy enojada con esto y estoy enojada con hasta ahora sí que el mosquito que se mueve. Parte de entender quiénes somos hoy y cuáles nuestras emociones de hoy y cómo reaccionamos en nuestro diario vivir, tiene que ver con conocer nuestra historia y esas emociones que han sido como la parte de la formación de nuestra afectividad, que también la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Jesús conoce todas nuestras emociones. Jesús sabe que tenemos, incluso Él nos dio la vida emocional al ser humano. Entonces, nosotros no tenemos que ocultarle a lo mejor emociones que podemos catalogar como negativas o como, híjole, pues, ¿cómo le voy a decir a Jesús que estoy muy enojado? ¿Cómo le voy a decir a Jesús que siento este rencor? ¿Cómo le voy a decir a Jesús que tengo ganas? O sea, ¿cómo? Nos da vergüenza y es normal. Pero Jesús conoce tus emociones, así como conoce nuestra historia. Todos los días, todos los minutos, todo lo que hemos vivido, bueno, bonito y hermoso, y lo que realmente ha sido doloroso o negativo o complicado en nuestra vida, Él lo conoce. Lo mismo conoce nuestra vida emocional, conoce nuestras emociones. Entonces, si vamos con Jesús en la oración del corazón, que también la platicamos un poquito el viernes, en el video introductorio, que vimos que la herramienta de la sanación interior, la principal, es la oración del corazón, ir con Jesús y hablar de lo que pasa en nuestro corazón. Y podemos ir todos los días a decir, Jesús, siento esto por esto que estoy viviendo hoy, ¿verdad? Por lo que hoy podemos estar viviendo ya en nuestro presente. Al recordar esta circunstancia en mi adolescencia, esta circunstancia en mi infancia, siento este dolor, siento impotencia, siento enojo, siento mucha tristeza, siento mucho dolor. Tú vas a ver cómo esas emociones poco a poco también empiezan a sanarse. Poco a poco empiezan a ir disminuyendo, porque es como una olla express. Tú ubicas una olla express que la tienes prendida y cerrada y no le das salida, pues llega un momento que te estalla. O sea, lo mismo pasa con nuestras emociones. Necesitamos identificarlas y sanamente darle salida a lo que sentimos. Pero primeramente las tenemos que identificar. Pero cuando se trata de ir con Jesús, de ir a sentarte y hablar de tus emociones, es sumamente importante que puedas platicar y decirle lo que hay en tu corazón, que no te guardes nada, que aunque te dé un poco de vergüenza o miedo, o a lo mejor no estés acostumbrado a hablar con Jesús de esas emociones incómodas o que ni tú mismo entiendes, esas te aseguro que son las emociones que Jesús más quiere sanarte. ¿Por qué? Porque Él sabe que son las que tiene a tu corazón a lo mejor angustiado, preocupado, triste. Y todas esas emociones, si no les damos salidas y no se las entregamos a Jesús para que nos ayude a sanarlas, pues ahí se van a quedar, porque emoción no expresada
esa emoción no sanada. Por ahí sí puedes escribirlo. Esto es algo muy importante que durante todo este proceso lo vamos a ir hablando. Emoción que no hemos expresado es una emoción que no podemos sanar. Las emociones se sanan hablándolas, se sanan llorándolas, incluso si es necesario, el dolor, la tristeza, la melancolía o cualquier emoción que tú sientas en tu corazón, ya sea en el presente, por una circunstancia que viviste, que te hicieron, que hiciste, por circunstancias en tu infancia que te duelen, que pudieron transformar tu vida cuando eres niño, cuando eras niña y que traes ahí guardadas esas emociones. Si no las identificas, si no las enfrentas, pero principalmente si no se las muestras a Jesús, ahí las vas a traer cargando. Y lo que pasa con las emociones que no se trabajan, que no se hablan, que no se lloran, que no se sanan, van, por decir, marchitando nuestro corazón. Y no solo eso, sino nos van generando muchos otros problemas hoy como adultos, psicológicamente, en nuestras relaciones y en muchas otras áreas. Entonces es sumamente importante la salud emocional de nosotros mismos. Incluso para vivir una coherencia del Evangelio, es sumamente importante que nuestro corazón esté sano, porque el Evangelio es al final manifestar el amor de Dios, convertirnos en amor, ser seres de amor. Pero es imposible, muchas veces nos cuesta y no podemos llegar a ese punto porque hay heridas, que esas emociones hay encapsuladas, guardadas, reprimidas, no expresadas, escondidas, incluso olvidadas o cerradas en un cuarto oscuro con llave y 20 candados y no queremos saber de ellas y nos dan vergüenza o nos da miedo hablar de ellas o nos duele tanto que no queremos tampoco hablar de ellas. Son emociones que siempre te van a estar lastimando y quitando la plenitud de tu corazón. Así que Jesús conoce todas tus emociones. Nosotros es maravilloso que podemos compartir lo que sentimos con nuestro guía espiritual, con un amigo, con a lo mejor si tienes la oportunidad, estás con un psicólogo, con un compañero de trabajo. Es maravilloso hablarlo con otras personas, si necesario también, con un consejero. Pero créeme que lo más importante, y es lo que te quiero compartir, es poderlo, primeramente, hablarlo con Jesús. Hablar con Jesús de lo que hay en nuestro corazón, de lo que cargamos en nuestro corazón y sobre todo de las emociones, sin etiquetar, son buenas, son malas, esto está bien, esto está mal, no. Él sabe todo, nuestro sistema emocional, pues él no lo dio, Él nos creó. Así que Él sabe todas las emociones que un ser humano puede llegar a tener y que son parte de nuestra estructura y eso nos hace maravillosos, el sentir, el tener toda esa vida emocional. Y sobre todo las emociones que a lo mejor pudieran ser negativas o podríamos pensar que nos dan vergüenza, son las más importantes de sanar. Así que es muy importante que cuando tú te acerques en la oración del corazón con Jesús, el médico de tu alma, tú puedas hablar con toda la confianza, con todo el amor de lo que hay en tu corazón. Y yo te aseguro que si las hablas, que si las lloras, que las hables las veces que sean, poco a poco, esas emociones se van a ir acomodando dentro de ti, van a ir disminuyendo sobre todo y va a llegar un momento después de trabajarlas, de identificarlas, de entenderlas, de acomodarlas, que ya no te van a estar angustiando, que ya no te van a estar ahogando interiormente.
Y en ese proceso, tu corazón pues va a estar cada vez más unido a Jesús, porque vas a saber que todo tu corazón es de Él. Así que bueno, vamos a seguir caminando. También en este punto, Jesús conoce tus pensamientos. Todo lo que nosotros pensamos, desde niños, incluso todo lo que es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras ideas, todo Jesús lo conoce. Y a veces también podemos caer en pensar o en avergonzarnos de lo que pensamos o de lo que estamos planeando o de lo que se viene a nuestra mente. Y también podemos como querer ocultarlo, querer borrarlo, querer disminuirlo, querer negarlo, ¿no? Pero cuando entiendes que Jesús conoce cada uno de tus pensamientos, conscientes e inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a tratar de hacerlo muy práctico. Nuestra mente tiene diferentes áreas, la conciencia, que es lo que tenemos claro, pero también tenemos un mecanismo que es como cosas que traemos guardadas muchas veces cuando en la infancia o hay situaciones complicadas de procesar o traumáticas, las guardamos como en una cajita que se llama inconsciente y que ahí se quedan esas emociones, esos pensamientos, esos recuerdos, pero también están ahí, son parte de mí y dentro de nosotros, si no lo hacemos consciente y las conocemos y las sanamos y los trabajamos, en todo lo que nosotros vamos impulsando dentro de nosotros, todo lo que vamos pensando y procesando en nuestra mente, va a estar ahí. Entonces, cuando entendemos que todo lo que pensamos, todo, absolutamente todo, Jesús lo conoce. También entendemos que podemos hablar con Jesús de todo lo que son nuestros pensamientos. Incluso habrá pensamientos que pues no sé, te dé miedo, pues la palabra sería, no sé, a lo mejor quieras ocultarlos o quisieras como no pensarlos por vergüenza a mostrárselos a Jesús. Pero pues yo te digo que la verdad es que Jesús conoce todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todas las emociones, todo lo que somos. Entonces, cuando vamos con Jesús con esa confianza, con ese amor y con esa entrega de nuestro corazón, de saber que le vamos a entregar todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos conscientes e inconscientes, toda nuestra historia, lo que acordamos, lo que no nos acordamos, lo que nos duele, lo que nos gusta. ¿Qué va pasando? Que todo nuestro ser y nuestro corazón se va quedando en brazos de Jesús, se va quedando en las manos de Jesús. Y ahí empieza un proceso maravilloso de transformación, donde vamos a dejar que Él obre en nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón. Cuando sanamos nuestro corazón, vamos a empezar a ver incluso cómo nuestros pensamientos cambian, nuestra voluntad se modifica, nuestros impulsos se modifican. Porque como vimos ayer, todo surge de nuestro corazón. Entonces, cuando ese corazón se sana, cuando ese corazón lo purificamos en el sentido de sacarle todo lo que le quita la libertad, todas las emociones que podemos traer guardadas y que no sabemos y que nos duele y que las guardamos y que no entendemos y vivimos en esta vida tan rápida y nunca nos damos espacio para escucharnos, para conocernos, para transformarnos. ¿Qué va pasando? Nuestro corazón pues empieza a ser un punto donde no hay claridad interior. Este proceso es al revés, este proceso de sanación, este proceso de autoconocimiento, este proceso de interiorización de nuestro corazón, este proceso de diálogo desde la más grande verdad de nuestro corazón,
de nuestra historia, de nuestros pensamientos, al abrirle nuestro corazón a Jesús, Él va haciendo un milagro dentro de nosotros. Y bueno, pues un punto que también va a ser importantísimo en este proceso y en el proceso de sanación interior es el que, y es algo que me encantaría que te quedaras hoy, Jesús te ama incondicionalmente. Jesús te ama con todo lo que eres. Él te conoce, Él conoce tu historia, Él conoce tus emociones, Él conoce tus pensamientos, Él conoce todo lo que eres, tus instintos, tu voluntad, todo, tus gustos, tus deseos, todo. Y te ama incondicionalmente. Y qué maravilloso es que en este proceso de sanación tú puedas decir, todo esto que voy a ir transformando y que voy a ir trabajando y que voy a ir enfrentando, identificando, y todo este trabajo dentro de tu corazón, pero con esta sensación y esta idea de saber que Jesús te ama, que eres amado inmensamente por Jesús. Y más adelante vamos a ver cómo ese amor nos va a transformar y ese amor nos va a renovar, no solo nuestro presente, sino también nuestra historia. Y muchas ideas y desconexiones que podemos tener, incluso afectivas, a través de ese amor de Jesús, vamos a transformar todo nuestro ser. Así que me encantaría que hoy te quedaras reflexionando este punto, que Jesús te ama profundamente, que Jesús te ama totalmente, que Jesús te ama incondicionalmente, que Jesús te ama con todo lo que eres, con todo, con lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, lo que hayas experimentado, por donde te hayas perdido, lo más grave que hayas cometido, Él te ama. Y Él lo único que quiere es sanarte y que regreses a su amor, a pertenecerle completamente a Él. Así que este proceso de sanación, la base es ese encuentro con Jesús, médico de tu alma, de tu corazón, y sobre todo con ese Jesús que te ama y que te espera con los brazos abiertos y que espera todo lo que hay en ti para sanar, transformar y llenarlo de su infinito amor. Así que, bueno, familia, querida familia de Magdala, mañana nos vemos y ahorita vamos a pasar a la reflexión espiritual con el Padre Juan María Solana y seguimos juntos caminando en este proceso maravilloso, en este regalo que Dios ha permitido de esta peregrinación. Así que nos vemos mañana y nos quedamos con nuestro querido Padre Juan María Solana. Mis queridos peregrinos virtuales, muy buenos días a todos ustedes y miren nada más desde qué lugar estamos hoy transmitiendo nuestra peregrinación virtual en este quinto día, segundo taller de la peregrinación. Queridos hermanos, voy a hacer una historia brevísima por aquellos que no vinieron con nosotros en las veces anteriores. Toda esta explanada que ustedes están viendo y van a ver durante mi reflexión es la explanada del templo. Y aquí está, como pueden ver, la mezquita de la Roca o el templo de Omar. De este lado tenemos también la mezquita El Aqsa, que son dos de los lugares más importantes y más santos del Islam. Este es el edificio más antiguo del Islam que está todavía en pie y es precioso por dentro y por fuera. Estamos viendo el símbolo de Jerusalén y estamos en un lugar sacrosanto que es esta explanada que construyó el rey Herodes el Grande,
más o menos del año 30, 35, 40 antes de Cristo hasta el inicio de la vida de Cristo, que es cuando murió Él. Quiero que tengan presente esto porque va a salir en nuestra narración de hoy. Bien, con esto quiero encuadrarlo en nuestra peregrinación. Comenzamos el viernes con una introducción muy general de la sanación hecha por Gaby, preciosa, sencilla. Fuimos al desierto y ahí tuvimos la reflexión sobre el buen samaritano. Ese buen samaritano que en primer lugar es Dios y después de Dios todo ser humano que ve a su prójimo con amor y que lo trata con amor y con misericordia. El sábado tuvimos nuestra meditación, nuestra adoración, el domingo la misa y ayer el primer taller en esta semana que está dedicada a Dios, médico de nuestras almas, Jesús, médico de nuestras almas. Entonces, ayer fuimos a Nazaret y nos plantamos en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, ahí donde Jesús reveló con los textos de Isaías que Él había venido a sanar, a proclamar la buena nueva, a curar, a aliviar a la humanidad. Fue un lugar y una reflexión preciosa, tuvimos nuestra misa y hoy venimos a la mezquita del templo, a la explanada del templo. Repito, una explanada construida por el rey Herodes justo antes de la vida de Jesús y aquí donde está actualmente la mezquita dorada estaba el templo de Jerusalén. ¿Quién construyó ese templo? Ese templo lo construyó Salomón por mandato de su padre David. David, que tenía el arca de la alianza y que la introdujo en Jerusalén, le dijo a Salomón: mira, ya estoy viejo, yo no puedo, pero te dejo dinero, te dejo muchas cosas, tú constrúyele un templo al Señor. Y Salomón construye aquí el templo, un templo inicialmente modesto, sencillo, pero importante. Ahí estaba el arca de la alianza de Dios. Y durante los siglos, el templo de Jerusalén fue escenario de 1000 eventos. Entre ellos, algunos profetas, como el profeta Ezequiel, vieron un carro de fuego dentro del templo que llevaba la gloria de Dios. La gloria de Dios dentro del templo. Importantísima esa visión para el pueblo judío porque dicen: esta es la casa de Dios entre los hombres. Aquí vive Dios, aquí lo vieron los profetas, aquí está el arca de la alianza, aquí venimos a adorar. Lo vamos a ver también mañana, si Dios quiere, con la samaritana. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Bien, entonces el templo es destruido durante el exilio, siglo V antes de Cristo. Vuelven después del exilio, reconstruyen el templo y Herodes el Grande lo agranda enormemente y lo embellece. Hace un templo magnífico, majestuoso, que estoy seguro que en su tiempo fue quizá el edificio más bello y más importante y más grande de la humanidad. Bien, el templo de Jerusalén, casa de Dios entre los hombres. Aquí va a ocurrir un evento y es lo que quiero reflexionar con ustedes. Los cuatro evangelistas nos hablan de que Jesús entró en el templo y expulsó a los vendedores del templo. Y voy a tomar al evangelista Juan, capítulo 2 de San Juan. Dice: Jesús entra en el templo, ve los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, los cambistas de dinero, el templo de Dios convertido en un mercado, una cueva de bandidos. Y dice Juan que Jesús trenzó con cuerdas un látigo y con un látigo expulsó a todos los vendedores, derribó las mesas de los cambistas y les dijo: sálganse de aquí porque esto es casa de oración, no es casa de negocios, de bandidos. Los jefes de los judíos llegan corriendo y le dicen: a ver, ¿con qué autoridad
haces tú esto? ¿Quién eres tú para hacer esto en el templo de Jerusalén? Un tipo que llega de Galilea, que apenas empiezan a conocerlo, no saben bien quién es, llega y limpia y purifica el templo de los vendedores. Y Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y dicen los judíos, pero Herodes ha tardado 46 años en construirlo y tú lo vas a construir en 3 días. Y dice el evangelista inmediatamente, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Queridos hermanos, San Pablo tiene una expresión maravillosa. En Cristo residen todos los tesoros de la divinidad. En Él está el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la omnipotencia de Dios. Es Él el templo de Dios. Ya no es un templo construido por piedras, por más bello y dorado y sacrosanto que parezca. No es el templo de Dios. El templo de Dios, desde el momento de la encarnación del Hijo Eterno de Dios, es Él. Él es el templo de Dios. En Él residen todos los tesoros de la divinidad. Entonces, esa diatriba, ¿con qué autoridad expulsas los vendedores del templo? Dice Jesús, porque yo soy el templo. Destruid este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Dice el evangelista, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho eso y entendieron que había hablado de su cuerpo. Quiero aquí dar un salto a San Pablo, porque San Pablo, entendiendo todo el misterio de la vida de Jesús y lo que hizo y su muerte, su pasión y su resurrección, y además por revelaciones que él recibió directamente de Jesús, así lo confiesa Pablo, yo recibí el Evangelio revelado de Jesús. ¿Qué dice San Pablo? Nos dice en sus catequesis bautismales, vosotros habéis muerto en el bautismo y habéis resucitado con Cristo. Sois unas criaturas nuevas. Y dice una expresión que a los oídos de los judíos debió ser una blasfemia y se debieron tapar los oídos porque no podían ni soportar eso. ¿No sabéis que vosotros sois templos de Dios? ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Queridos hermanos, qué regalo, qué don de Dios, qué privilegio, qué generosidad de Dios insospechada para nosotros. Templo de Jerusalén, presencia de Dios, casa de Dios entre los hombres. Se encarna Jesús, yo soy el templo de Dios, Dios reside en mí está la divinidad. Y a través del bautismo nosotros participamos de esa divinidad de Jesús y nosotros nos convertimos en templos de Dios. ¿Me siguen? ¿Me cachan? Esa es la línea histórica, teológica, espiritual del regalo que Dios nos ha hecho a través de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús. Pues bien, quiero tomar ahora la expulsión de los vendedores del templo del otro evangelista, Marcos. Marcos, Lucas y Mateo ponen esto hacia el final de la vida de Jesús, mientras Juan lo pone al inicio. Y Marcos dice, entró Jesús triunfalmente a Jerusalén, la entrada el domingo de palmas, los niños, las palmas, Hosana, el hijo de David, y dice, llegó al templo, entró en el templo y lo estuvo observando todo atentamente. Qué detalle tan hermoso y tan profundo nos revela Marcos. Entra Jesús en Jerusalén, se va al templo y observa todo atentamente. Está viendo lo que está pasando en el templo. Y esa noche se va a dormir a casa de sus amigos Lázaro, Marta y María en Betania. Y al día siguiente viene
y expulsa a los vendedores del templo, purifica el templo. Las diversas versiones del Evangelio, es decir, los diversos evangelistas, nos refieren dos citas evangélicas, dos reflexiones, dos citas para explicarnos el proceder de Jesús aquí. Y nos da dos. San Juan dice: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Jesús, Verbo eterno de Dios encarnado en su persona humano-divina, siente ese celo, esa pasión por la casa de Dios, por la presencia de Dios, por la obra de Dios. Eso dice Juan. Y los otros evangelistas citan otra frase más pequeña, pero también contundente. Habéis convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. Con esas dos motivaciones, Jesús procede como procede. No puede ver Jesús que un lugar santo que expresaba la presencia de Dios está convertido en una cueva de ladrones. En cosas banales, efímeras, en cosas que no tienen significado y en mercado y en regateos. Entonces podemos imaginar el corazón de Jesús con estas dos expresiones. El celo de tu casa me consume. Y segundo, no hagáis de una casa, de un lugar de oración, una cueva de bandidos. Queridos hermanos, yo quiero ahora aterrizar. Historia del templo de Jerusalén, la purificación del templo por Jesús, un gesto que nos desconcierta. Jesús, que es la encarnación de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de la misericordia, aquí coge un látigo y comienza a dar latigazos y a sacar animales y a gritonear a todo mundo, y dice, no, les impedía llevar cosas de un sitio a otro y les vuelca las mesas a los cambistas. Yo no sé cómo no se le echaron encima para golpearlo. Imagínense la autoridad y la pasión y el gesto que tenía Jesús defendiendo la presencia de su Padre. Defendiendo la presencia de su Padre. Pues bien, queridos hermanos, si nosotros somos templo de Dios, también Jesús quiere defender la presencia de Dios en nuestro corazón. He querido venir al templo de Jerusalén, quiero que vean toda esta explanada hermosa, las mezquitas. Aquí estaba en otro templo, en otro tiempo el templo de Salomón, reconstruido después por el rey Herodes, y podemos ver a Jesús, perdónenme la expresión, no quiero que sea irreverente, como energúmeno, defendiendo el templo de Dios. Así Jesús defiende nuestras almas. Así Jesús cuida nuestros corazones. Así Jesús se compromete. Así Jesús se compromete con nosotros en nuestra santificación. Así Jesús nos cuida, nos ama, vigila sobre nosotros. Y por eso todo lo que hoy Gaby nos fue presentando, Jesús te conoce, conoce tus pensamientos, Jesús conoce tus sentimientos, Jesús conoce tus emociones, Jesús conoce tu vida en cada segundo, en cada momento, en cada pensamiento, porque Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios. Y Jesús te ama con un amor
incondicional. Casualmente el evangelista Juan conecta la purificación del templo por Jesús con dos hechos. Uno, cuando dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, dice Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Y dice también que cuando resucitó Jesús de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había hecho aquí. Se acordaron de lo que había hecho aquí. Queridos hermanos, este hecho de la purificación del templo, de la expulsión de los mercaderes del templo, San Juan lo conecta directamente, estrictamente con la pasión, muerte y resurrección. Ahí tenemos el amor incondicional de Jesús, ahí tenemos el dar su propia vida, ahí tenemos el grano de trigo que cae en tierra y muere, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros seamos felices, para que el templo de nuestras almas quede limpio y purificado. Y por eso en esta semana en que estamos contemplando un poco el proceso de sanación y tenemos presente que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo son los médicos principales de nuestras almas, he querido venir a Jerusalén, al templo, y reflexionar en ese gesto y en esa actitud de Jesús. Él defiende tu alma, Él quiere purificarla, Él quiere que sea casa de oración, templo de Dios, templo del Espíritu Santo y no una cueva de ladrones. Queridos hermanos, terminamos aquí nuestro día 5, segundo taller de sanación con la contemplación del amor y del compromiso de Jesús con nuestra sanación. Que Dios los bendiga. Queridos peregrinos, vamos a bajar debajo de la roca en la gruta donde Abraham vino a sacrificar a su hijo Isaac. Y quisiera hacer una reflexión brevísima con ustedes. Dios probó mucho a Abraham. El sacrificio de Isaac, aunque acabó muy bien y muy bonito, pero fue un momento de prueba tremenda, dolorosísima de la obediencia. Quiero que también veamos nuestras pruebas, nuestros dolores, las heridas de nuestra vida como pruebas de Dios para robustecernos, para hacernos crecer en la fe. Dios no se equivoca. Lo que Él permite en nuestra vida seguramente será siempre para nuestro bien. Creo que es parte de la enseñanza de este lugar y no quisiera que lo dejáramos sin reflexionar. Vamos a orar aquí, a pedirle a nuestro Padre Abraham por todos aquellos que son probados en su fe, probados en su paciencia, probados en su humanidad, probados en su salud física, emocional, espiritual. Vamos a pedirle aquí a Abraham que nos enseñe a ser fieles y robustos en nuestra fe.